Seguimos en esta serie conversando con Shira. En esta parte 4 quiero que veas esto desde varios puntos de vista. Y uno de esos es cómo podemos entender de manera práctica y puntual la contaminación que pasa en la red eléctrica y cómo eso interactúa con nosotros y por qué es más importante comprender que no es tanto el voltaje, sino el magnetismo. Presta atención a algo que cuesta mucho a las personas tener en consideración. La contaminación cercana producto de los electrodomésticos, de la generación de campos eléctricos asociados a la corriente y la generación de campos magnéticos asociados a la corriente. Comprender esto y comprender el funcionamiento del cuerpo y la magnetorreceptividad es una clave para comprender por qué estamos sujetos a estos efectos del electrosmog. Recordando, y recuerda cuando escuches esto, que lo que yo quiero decir se refiere al hecho comprobado que el magnetismo es absorbido en nuestro tejido profundo. Y ese tejido profundo entonces se ve modificado, en otras palabras, polarizado, en fase con esos campos externos asociados a una corriente alternante en la red eléctrica. Este tipo de conversación es las conversaciones que se necesitan dar en el día a día. Cosas prácticas acerca del electrosmog que normalmente no se habla afuera, pero que tienen que ver todo con tu salud en un momento práctico de tu vida donde estás todo el tiempo interactuando con electrodomésticos y electrónicos. Muchas veces la gente está pensando en frecuencias electromagnéticas, la frecuencia de tantos hercios, tantos otros hercios. ¿Cómo me puede afectar, Joaquín, estos tantos gigahercios? Y siguen expuestos de una manera indiscriminada a campos alternantes magnéticos que pueden evitar y pueden mitigar. Asimismo, a veces me preguntan, Joaquín, ¿y este reflejo que tú tienes a veces en tus pantallas, que es como más rojizo y en otros momentos es menos rojizo? ¿A qué se debe esa diferencia y por qué? Porque obviamente tiene que ver con el ambiente de luz. Porque en algunos momentos se ve más y en otros momentos se ve menos. Depende del momento del día en el cual yo me encuentro. En este momento estoy en un espacio en el cual ya llegó el atardecer y está oscureciendo. Y los pocos minutos que me quedan acá, estoy compensando mi ambiente de luz de una manera más acentuada, soportado en una terapia de luz roja a través de una lámpara. Cuando estoy en el día, el acceso a la luz natural compensa la presencia de esa luz artificial. El ambiente de luz determina también cómo responde tu biología. La luz es una onda electromagnética y la onda electromagnética es lo que está determinando tu respuesta biológica. Visible o invisible, microondas o visible, está determinando tu salud. Espero que haya sido de utilidad y piénsalo. El ambiente de luz que te encuentres determina tu salud. Espero que disfrutes esta cuarta parte. ¿Qué genera el electrosmog así de lo que tenemos alrededor? Hablando claro, ¿qué es? ¿Cuántas cosas generan electrosmog? Toda la red eléctrica de tu casa está generando electrosmog y no solamente por el enchufe, sino por donde pasa el cable de ese enchufe. ¿Por qué? Porque por donde fluye corriente se crea un campo. Ya sabemos que el campo es el espacio donde pasa una fuerza. Ese campo penetra al interior de tu casa. Por tanto, mientras más cosas tienes conectadas en casa, mayor carga eléctrica, mayor amperaje pasa en tu casa, entonces ese campo es más grande adentro de tu casa. Por tanto, la red eléctrica del hogar va a ser uno de los componentes principales de fuente de contaminación electromagnética dentro de tu hogar. Nosotros los seres humanos somos sensibles a una cantidad de frecuencias que van en la red eléctrica en forma de interferencias. ¿Por qué somos sensibles? Porque las frecuencias electromagnéticas varían en su longitud de onda y en los ciclos que hacen. Y hay frecuencias que nosotros absorbemos más. Es lo que llaman en la medicina, somos biológicamente activos para una cantidad de frecuencias. Esas frecuencias que somos biológicamente activos nos van a generar una respuesta en nuestro organismo de estrés oxidativo, una confusión de señalización celular y una excitación de lo que llamamos en la membrana celular, de toda la célula, una excitación de los canales iónicos regulados por voltaje, donde hace que esos canales se abran y entre demasiado calcio al interior celular. Entonces, la red eléctrica de nuestra casa está generando además un problema de lo que llamamos una polaridad eh, artificial en nuestras células. ¿Por qué? Porque ya sabemos que el cuerpo humano, como las aves, tiene lo que llamamos la magnetorreceptividad. ¿Qué es la magnetorreceptividad?
que el cuerpo va a reaccionar y a percibir campos magnéticos externos. Es decir, las aves usan los campos magnéticos para migrar, las abejas lo utilizan para hacer la polinización, pero no solamente lo tienen las aves y las abejas, lo tienen todos los sistemas biológicos, tenemos magnetorreceptividad. Y esa magnetorreceptividad nos hace vulnerables a su vez a estar reaccionando a campos magnéticos externos. La corriente en la pared de nuestros hogares trae algo que es campos magnéticos que se le conoce en ciencia como campos magnéticos alternantes. Es un conjunto de frecuencias. Entonces, nos estamos magnetizando con la polaridad de la red eléctrica. ¿Por qué? Porque nosotros hablamos acá en Estados Unidos, en Latinoamérica en muchas partes y en Europa en otros, 50 hercios, 60 hercios. Esa es la polaridad en la que nuestros electrodomésticos están tomando electricidad para su funcionamiento. 50 hercios, 60 hercios. Eso significa 50 hercios es 50 ciclos por segundo en que se cambia la polaridad. Tac, 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 tac. Por eso que se habla de que se alterna la polaridad, porque se está alternando, como una especie de movimiento de fricción. Esos cambios de polaridad, entonces, no son lo que nuestro cuerpo está acostumbrado, porque la electricidad de nuestro cuerpo es distinta, no es alternante, es de corriente continua. Somos como una batería de 9 voltios, de positivo a negativo. Y el doctor Robert Becker fue uno de los pioneros en esto cuando habló y tiene un libro que se llama The Body Electric, que incluso habló y pudieron medir con un sistema donde se pueden medir los niveles de joules y los niveles de emisión eléctrica y de cargas, donde, por ejemplo, tu muñeca tiene una carga eléctrica positiva y esto va a negativo, negativo, positivo, positivo, negativo y así. Y todo el sistema, y a mí me pareció increíble, pero yo no tenía ni idea de esto. Cuando conocí de esto, empecé a conectar y decir, oh, esta es la razón. Que el sistema corporal es una batería de corriente continua. No somos compatibles con la corriente alternante de la red eléctrica de nuestros hogares. Entonces, el principal electrosmog está ahí. ¿Cómo lo controlamos? Pueden hacer muchas cosas prácticas. Primero, no cargues en la red eléctrica que está en tu dormitorio con tantas cosas conectadas o enchufadas. Y si puedes evitar enchufar cosas en la cabecera de tu cama, mucho mejor. Porque aunque tú no veas el cable y esté dentro de la pared, ese cable pasa corriente y genera estos campos. El campo eléctrico es un fenómeno que se puede ver como un poco bloqueado o inhibido por la misma pared. Pero los campos magnéticos tienen la propiedad de penetrar la materia. Entonces, el campo magnético entra al interior de tu casa, al dormitorio. Entra, entonces donde tú tienes toda esa red eléctrica, lo que tú estás lleno es de campos magnéticos. De hecho, en la medicina sabemos que no, el problema mayor de la corriente, incluso la red eléctrica alternante, no está en el voltaje, no está en los campos eléctricos. El problema realmente mayor, en una proporción de 9 a 1, es decir, 90% es esto que voy a decir y 10% los campos eléctricos, es los campos magnéticos. El fenómeno es magnético el que nos está afectando. ¿Por qué? Porque penetra al interior incluso de nuestro tejido corporal. Y eso es lo que hace que nuestra red eléctrica sea tan viciosa para nosotros. Entonces, ¿qué podemos hacer? Bajar las cargas eléctricas. ¿Cómo las bajamos? Bajando las fuentes que crean esa electricidad sucia. ¿Cómo lo haces? Cambiando el sistema de iluminación. No utilices luces de esas horriblemente luz blanca, de esas fluorescentes, además deprimentes. Literalmente son deprimentes. En la ciencia se ha probado que pueden deprimir psicológicamente y tienen que ver con la longitud de onda. Pero quiten esas bombillas blancos, fluorescentes, halógenos y todo eso. Incandescentes puede ser. Ideal, luces LED. Segundo, no le pongas al sistema de iluminación lo que la gente le gusta mucho, los reguladores de intensidad de luz. Ay, lo subo un poquito más, un poquito más. No, usted o apaga la luz o encienda la luz. Si tú quitas los reguladores de intensidad de luz, tú vas a quitar probablemente un 30 o 40% de electricidad sucia en tu casa. Wow. Entonces, la luz, quita los reguladores de intensidad de luz y renuncian al uso excesivo de las extensiones de corriente, porque la gente quiere resolver problemas en la casa todo con una extensión, para acá una extensión. Entonces la gente está llena de extensiones y pega una extensión con otra extensión. Todos ese cable ya no están en la pared. Ahora ese campo eléctrico que ya dije hace un rato que se inhibía en la pared, ahora ese campo eléctrico está dentro de tu casa también. Entonces ahora tienes las dos, el eléctrico y el magnético.
Entonces, tú puedes hacer estos cambios y no te cuesta un peso. Bueno, te puede costar si cambias la iluminación, pero bueno, es que tienes que hacerlo, porque además esa luz azul te está hidratando, porque te deshidrata. Si tú tienes esa luz encendida en la noche, el cuerpo, mira, te vas a desarrollar síndrome metabólico. Vas a poder tener alteraciones en azúcar, la glucosa puede subirte en sangre. Hay una cantidad de estudios alrededor de esto que chocan lo que pensábamos de esto. Entonces, haz todos estos cambios. Ahora, de todas maneras, te va a quedar un nivel de electricidad sucia que lo generan los electrónicos, porque tu portátil, tu tableta, tu celular no funciona con la corriente alterna. Tu celular funciona, la tableta electrónica, como funciona nuestro cuerpo, porque él funciona con corriente continua. Y aquí le dejo la reflexión a la gente. Si la computadora tuya, para su funcionamiento más primario, no soporta la corriente alterna porque los llamados transitores se pueden dañar, ¿por qué tú crees que tu cuerpo sí? Que eso no le hace nada a tu cuerpo. Tú eres mucho más sensible que un circuito electrónico. Entonces, ¿qué pasa? Que el problema está en que nosotros tenemos muchas cosas electrónicas y sobre todo en los últimos 10 años nos hemos inundado de cosas electrónicas. Ahora, ¿cuál es el problema de esto? Bueno, que nosotros tenemos que enchufar el teléfono a la pared y se convierte la corriente de la pared a una corriente que el teléfono puede usar para cargar la batería. Esa conversión del voltaje de 110 voltios, de 240 voltios, a 9 voltios, o 5 voltios, o 18 voltios si es tu portátil, esa conversión de voltaje genera interferencia electromagnética. Y esa interferencia se mete en la red eléctrica. Es decir, que tus mismos electrónicos están metiéndole estos armónicos se le llama armónicos, a lo que estoy mencionando en la red. Entonces, ese es el principal electroesmog que tenemos en todas partes. ¿Qué pasa? Que eso no solamente va en la red eléctrica, también está, o sea, no solamente va cuando tú conectas una licuadora, no solamente va por el cable de la licuadora, sino que la licuadora, para que funcione, genere un campo eléctrico y magnético cuando está funcionando. Y ese campo es alternante también. Es decir, que estamos llenos por todas partes de campos alternantes. Nuestras neveras, ahora las neveras son inteligentes, no sé cuánto. Entonces, como son inteligentes y no sé cuánto, ahora las neveras se conectan a Wi-Fi, se conectan a Bluetooth, la conectas a tu teléfono. En las neveras necesitan convertir dentro de la nevera esa pantallita. Ayer tuve una persona que me mostró la nevera de su casa y es increíble. Es un televisor que se ve toda una pantalla con unas cámaras que se ve la comida dentro, pero no porque tú veas tiene una ventana, sino que tiene una cámara que te simula, es una cosa loca. Ajá. ¿Y qué pasa? Que para que eso funcione, entonces está funcionando porque hay unas conversiones de voltaje dentro de la nevera. La nevera es una creadora entonces tremenda de electricidad sucia y tú no puedes desconectar la nevera. ¿Cómo vas a hacer? Entonces para eso fue que nosotros usamos y desarrollamos el Strut Master, que es un filtro que nosotros con eso quitamos la electricidad sucia del sistema para que se elimine. Obviamente uno no es suficiente, tiene que estar varios en la red eléctrica, pero ese es el principio del por qué hay que atender esto. Entonces, pero claro está que alguien me diga, pero yo no quiero comprar tu producto. Perfecto, no lo compre, pero haga lo que le estoy diciendo y con eso va a bajar. Va a bajar. Aquí no se trata de que yo te convenza de un producto o no. Se trata de que tú tengas criterio, porque si tú tienes criterio y cambias tus hábitos, tú puedes evitar una gran cantidad de exposición. Independientemente si tú compras o no, la solución última que te va a asegurar un ambiente completo de higiene electromagnética. Eso no tiene nada que ver, pero al menos puedes bajar. Porque si algo te está afectando a ti en un 100% y yo te estoy diciendo cosas que te pueden bajar en un 70% esa contaminación, bueno, es menos contaminación que vas a tener. Entonces, en ese sentido, hay que verlo de esa manera. Hay que ver lo que hay acciones que se pueden tomar. A mí me dicen, Joaquín, ¿cómo cargas tú tu teléfono entonces? Bueno, tú primero no lo debes cargar en la cabecera de tu cama. ¿Por qué? Porque te está trayendo un campo eléctrico que te está incorporando, estás metiendo electricidad sucia y va a alterar todo tu sistema nervioso, tu sistema hormonal, tu sistema cerebral, las frecuencias cerebrales y la calidad del sueño. Entonces tú, si lo vas a cargar, cárgalo en la cocina, déjalo cargado. Es que y si me llama mi mamá, yo lo tengo que tener prendido porque mi mamá me llama. Bueno, entonces colóquelo, cárguelo y sin dejarlo cargado durante toda la noche, colóquelo enfrente de la cama. Porque todos los teléfonos, Shira, todas cosas que funcionen con electricidad. Y esto es un principio que si alguien tiene en su mano ahorita un bolígrafo para anotar esto, escuche. Donde algo funciona con electricidad, se genera un campo asociado, una burbuja
burbuja alrededor. Es una burbuja alrededor. Entonces, ahora las burbujas no están viajando por ahí. Lo único que viaja por ahí son las ondas electromagnéticas de las telecomunicaciones. Entonces, nosotros nos afectamos, por lo que acabo de hablar de la casa, por burbujas que están alrededor de los electrodomésticos y burbujas alrededor del cableado eléctrico. Esas burbujas son los que son los campos a los que yo me refiero. Están alrededor del electrodoméstico. Si usan mucha electricidad, esa burbuja llega a ocupar cantidades de metros y metros en la casa. ¿Cómo lo pasa la gente que usa hornos de microondas? Que cuando lo encienden pueda generar una burbuja de hasta 7 metros de radio en todas las direcciones, porque es mucha electricidad. Entonces, estamos llenos de esas burbujas. Lo primero que hay que entender es que si tú agarras y, por ejemplo, tienes y dices, mira, yo voy a agarrar y yo quiero que el Wi-Fi no me haga tanto daño. Bueno, apaga el Wi-Fi en la noche, ya está. Apágalo, desconéctalo. Mira, pero yo en el día, ¿qué hago, Joaquín? Bueno, mira, lo primero que puedes hacer es ubica el router en una parte donde ustedes no estén sentados, ustedes no estén presentes, y menos que tu hija esté jugando allí, al lado de ese router. No lo hagas. ¿Por qué, Joaquín? Porque hay una burbuja que se crea de campos alternantes y una burbuja cercana. Se le conoce en la ciencia como campo cercano. Colócalo lejos, colócalo en el techo, colócalo allí. Ajá, y las señales de Wi-Fi sí siguen ahí. Claro, como las de tu vecino, siguen. Para eso tenés que filtrar la perturbación. Ah, y si yo filtro la perturbación, yo puedo dejar el router pegado ahí al lado de mi cama. Claro, tú lo puedes dejar y va a estar filtrada la radiación, pero es un estímulo eléctrico que va a ser el equivalente. Recuerden que hablamos de que es una luz. Entonces es como que tú tienes la lámpara encendida y duermes con la luz encendida. Tu sistema nervioso está leyendo ese campo, te está estimulando. Ahora, el daño, todos los daños que yo estoy hablando a nivel celular no se producen por el estímulo eléctrico, afortunadamente. Se producen por la perturbación de las ondas, la contaminación, que es lo que quitamos con Spiro, lo quitamos. Pero aún quitando la contaminación electromagnética, las cosas que funcionan con electricidad tienen cargas eléctricas que estimulan tu cuerpo. Entonces, no es lo mismo dormir con la luz encendida que con la luz apagada. Entonces, a pesar de que tú tengas un router con la tecnología Spiro, sácalo de tu cuarto, porque si no es como que tuvieras la luz encendida y tu sistema lo va a percibir. Tu sueño más profundo va a venir que tú no tengas luces encendidas, visibles o invisibles. Entonces, esas son las cosas que generalmente tenemos en el hogar. Y no hemos hablado de las telecomunicaciones, pero ya tenemos 1 hora.